Bienvenidos a la presentación del grupo número 13, que trata sobre la reducción del consumo de trietilenglicol en plantas procesadoras de gas natural. La información de esta investigación proviene de la publicación hecha por Trueba et al. 2022, que en español refiere las estrategias efectivas para reducir el consumo de trietilenglicol en plantas procesadoras de gas natural. La presentación de este seminario es realizado por Díaz Jaime y García María. En la siguiente diapositiva está la estructura de la presentación, la cual está contemplada por la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. A continuación se presenta lo que es la introducción, fundamentado en lo que es la deshidratación del gas natural, que es la eliminación del vapor de agua que es asociado al gas natural. Esto se realizaría a través de la utilización del glicol. En este caso se denominaría deshidratación por absorción, debido a que el vapor de agua en el gas reduce la eficiencia y la capacidad del gas transmitido a través de la tubería, lo que esto puede causar corrosión en las mismas o en cualquier dispositivo donde se encuentre o pase este fluido, y aumenta la formación de hidratos. En el presente artículo se estudió sobre el uso del TG en el sistema de deshidratación, lo cual manifiestan los autores que es beneficioso y rentable. Como se estudió cinco plantas procesadoras de gas natural en Estados Unidos, las especificaciones en la venta en este país manifiestan que debe tener un nivel de humedad inferior a 7 libras por millones de pies cúbicos de gas. Donde el proceso de deshidratación de gas a través de la absorción con TG tiene las siguientes ventajas, que es uno de los glicoles más comunes y eficiente utilizado en la deshidratación del gas natural, es altamente higroscópico, estable al calor y a la descomposición química a las temperaturas y presiones encontradas en el proceso de deshidratación. Las bajas presiones de vapor del TEG pueden minimizar la pérdida de equilibrio en la corriente de gas y el sistema de regeneración. El TEG también se regenera fácilmente para su reutilización. No es corrosivo ni espumante en condiciones normales y está fácilmente disponible a nivel del mercado. En la siguiente lámina se presenta lo que es el diagrama de flujo representativo de un sistema básico de deshidratación de TEG. Este es un proceso de un sistema cerrado donde ingresa lo que es el gas natural húmedo al absorbedor de glicol. Este presenta una columna de flujo a contracorriente donde el gas natural ingresa por la parte inferior del absorbente y se inyecta el TG pobre, es decir, sin agua, en la parte superior. A medida que el TG cae al fondo del absorbente, a través de columnas con platos o columnas empaquetadas o una serie de boquillas de nebulización, la humedad del gas natural se elimina mediante la absorción física. El TG rico que sale por el fondo del absorbente contiene humedad, metano, compuestos orgánicos volátiles o COV y contaminantes atmosféricos peligrosos que le denominan CAP. El gas natural seco sale por la parte superior del absorbente o del absorbedor, donde se alimenta un sistema de tubería o pasa a una refinería de gas. Posterior al salir del absorbente, el TG rico se regenera para su reutilización. La presión del TG puede reducirse desde el absorbente al regenerador. Primero pasa por una válvula de expansión para reducir la presión y luego por un intercambiador de calor antes de entrar al regenerador. La humedad se elimina del TG en el regenerador. Este consta de una columna inmóvil, un condensador superior, también conocido como serpentín, y un hervidor. Una vez que el TG ha pasado por este proceso, tiene una pureza lo suficientemente alta como para reutilizarse en el absorbedor. Pero primero debe enfriarse y por lo tanto pasa a través del intercambiador de calor rico-pobre, luego por unas bombas donde aumenta la presión del absorbedor del TG y el ciclo se vuelve a repetir. A continuación, la problemática.
¿Cuál es el problema para cambiar un sistema básico en la deshidratación del gas natural? En este caso es un sistema simple y sólido, o sea, ya se ha demostrado que funciona. Pero en esas plantas existían numerosas formas en que se podían perder el TEG durante ese proceso y por lo tanto existían varias oportunidades para mejorar la eficiencia de operación. Una de ellas era que la mayor pérdida de glicol se produce por arrastre. Cualquier diseño o acción operativa que reduzca este elemento puede resultar en una mejora considerable en la economía de la planta, debido a que el costo aumenta exponencialmente con la pérdida del TG y la corrosión del sistema. También hay que considerar que existen unas pérdidas más pequeñas de glicol por vaporización en la corriente de gas y en la parte de fugas mecánicas. Además, por la vaporización del regenerador. Se mantienen unas operaciones cautelosas en la planta. Las pérdidas totales de glicol se pueden manejar por debajo de 0,5 libras por millones de pies cúbicos del gas tratado. Sin embargo, a veces se considera aceptable una pérdida de 1 libra por millón de pies cúbicos de gas. Uno de los inconvenientes adicionales es el que el TG rico se envía directamente desde el contactador al regenerador, lo que representa una deficiencia importante en el diseño y la operación de la instalación de deshidratación y regeneración, debido a que todo el gas absorbido se ventila a la atmósfera. Cuando no se mantienen las condiciones normales, el costo aumenta exponencialmente debido a la pérdida de TG en la corrosión del sistema. Y la oxidación, el pH, la temperatura y la tasa de circulación afectan negativamente el TG. En la figura número 2 se puede observar un diagrama de flujo de un sistema de deshidratación TE mejorado, que es la propuesta de esta investigación. En este caso, la regeneración de TEG es más eficiente en instalaciones de deshidratación y regeneración cuando se utilizan separadores instantáneos. Informan que la mayoría de las operaciones de producción y procesamiento del gas natural no utilizan lo que son los separadores flash en el proceso de deshidratación. Las 5 plantas que estaba estudiando estos autores tampoco utilizaban lo que era el separador flash ni los condensadores o los serpentines. Dentro de la propuesta está el condensador, también denominado serpentín o condensador de reflujo, el cual provee el reflujo del glicol rico y la separación TG del agua, para luego pasar en condiciones del glicol rico al separador flash. La función del serpentín es enfriar los vapores que salen en forma ascendente de la columna destiladora y condensar los vapores del glicol al líquido. La efectividad del serpentín del condensador en la columna mejora enormemente, ya que la mayor parte del gas no condensado, que es principalmente el metano, ya se ha eliminado, lo que permite que el condensador recupere lo NGL. El otro dispositivo es un separador flash, que es un separador trifásico donde una disminución repentina de la presión produce una fase de vapor que le denominan flash, que tiene un alto contenido de hidrocarburos debido a la composición del glicol rico. Los elementos de este componente deben eliminarse adecuadamente, ya que contiene carcinógenos nocivos como el benceno, tolueno, etilbenceno y silenos. Los separadores flash están diseñados para capturar aproximadamente el 90% del metano y entre el 10 al 40% del COB. El gas flash recuperado del TG rico en el separador se puede reutilizar en plantas de gas natural como gas combustible y succión para compresores aguas arriba. Uno de los parámetros que deben considerarse es que el nuevo glicol tiene un pH de aproximadamente 7, que es neutro, y debe permanecer entre 6 y 8,5. Si ocurre que hay un pH alto, en el TG se emulsiona con los líquidos de gas natural en el separador de gas del flash. Esto puede ocasionar la obstrucción del sistema y reducir la eficiencia del TG como desecante. Resulta mucho más difícil regenerar el TG en estado emulsionado. Además, una disminución del pH del TG puede aumentar lo que es la tasa de corrosión del equipo. Y cuando el pH del TG disminuye por debajo del 6,
se descompone y forma los ácidos como glicólico, fórmico y acético, lo que corresponde a la contaminación de corrosión y oxidación del sistema. Entre las consideraciones de la propuesta se encuentra el control de la temperatura. La temperatura puede afectar la calidad del TEG en el contactador, el hervidor y el separador de gas flash. Por eso, la temperatura del glicol en el contactador se debe mantener entre 10 y 15 grados Fahrenheit, entre 6 y 8 grados centígrados por encima de la temperatura del gas de entrada. La temperatura en el hervidor debe permanecer entre 350 y 400 grados Fahrenheit, que viene siendo aproximadamente 177 a 204 grados centígrados, para concentraciones máximas de glicol pobre. Es necesario mantener la temperatura en el separador de 150 a 170 grados Fahrenheit para limitar la emulsificación. En cuanto a la atmósfera protectora, hay que mantener un TEG a un pH neutro para limitar lo que es la corrosión y lo que produce las fallas prematuras de los equipos por corrosión. La causa más común de esta corrosión es la oxidación caracterizada por picaduras, irregularidades y rugosas en los metales. Otras consideraciones de la propuesta es la selección de la bomba. Las bombas de intercambio de energía también tienen tendencia a filtrar lo que es TEG rico en el suministro de TEG pobre. También producen unas fugas que es de 0,5%, que duplica la tasa de circulación y que es necesaria para mantener las especificaciones de humedad del gas de venta. Por eso, para optimizar y mejorar el sistema de deshidratación y regeneración, se deben utilizar bombas eléctricas en lugar de bombas de intercambio de energía. Otro parámetro que se debe considerar es el control del caudal de TEG. El punto de rocío del gas natural es directamente proporcional a la tasa de circulación del TEG. El contenido de humedad del gas natural no es constante. Por lo tanto, la forma más eficiente de optimizar la tasa de circulación es mediante la automatización, de modo que la tasa se ajuste en función del punto de rocío del gas que va a la venta. En lo que es los materiales y métodos, existieron unas condiciones que fueron modificadas. Son condiciones reales modificadas, como el gas de manta, que eso ocurre en el tanque de reposición del TEG, donde los centros que se estudiaron no estaban previamente cubiertos, por lo que la oxidación se convirtió en un problema cada vez mayor. Utilizaron lo que es el gas nitrógeno seco, que es un gas inerte, económico y fácilmente disponible, que se utiliza comúnmente para llenar los tanques de almacenamiento de productos químicos. Para lograr esto, utilizaron lo que el módulo de membrana de nitrógeno de Parker-Hannifin, que proviene de lo que es los Países Bajos. En la imagen se puede reflejar el tanque de reposición, donde está marcado lo que es la válvula de alivio y el módulo de membranas de nitrógeno con filtros coalescentes, empleados para el sistema de inercización de gas. En la siguiente lámina se observa lo que es el intercambiador de calor. Este sistema no estaba dentro de lo que es de las plantas de deshidratación de gas que están estudiando. Por lo tanto, el TEG rico fluía directamente desde el absorbente al separador de gas instantáneo sin ningún proceso de intercambio de calor. Por lo tanto, en la propuesta se incluyó donde la emulsificación del líquido de gas natural con TEG provoca las pérdidas de TEG en los separadores instantáneos. Para evitar esta emulsificación, los intercambiadores de calor podrían aumentar la temperatura del TEG para ingresar al separador, y que debe mantenerse entre 65 y 75 grados centígrados, unos 150 unos 170 grados Fahrenheit. En la presente investigación se consideraron 2 serpentines condensadores para determinar cuál era el más eficiente. Otro factor que fue modificado fue la válvula de control del flujo. La variación de la tasa de circulación del TEG se automatizó para que dependiera del punto de rocío del gas natural. La tasa de circulación del TEG fue calculada de manera que el contenido del vapor de agua resultante del gas natural después de la deshidratación sea de 4 libras por cada millón de pies cúbicos de gas. Con esta información finaliza lo que es la parte de mi presentación. A continuación,
El ingeniero Jaime Díaz comparte del materiales y métodos. Continuando con el análisis de la investigación de Truebas y otros 2022 en relación a la medición del consumo de TEC, los investigadores decidieron utilizar transmisores de nivel ultrasónico o ULT en los tanques de reposición de glicol para tener una data en tiempo real y contener la base de datos disponible de la misma. Antiguamente el método que se utilizaba era manual para medir el TEC consumido. Se medía diariamente los niveles en los tanques y la diferencia de esto permitía determinar cuál era la nueva cantidad de TEC a ser agregado. Sin embargo, como lo hacían diferentes operadores y con diferentes técnicas, generalmente se podían generar inconsistencias y se tenía una dificultad de monitorear el flujo. De allí la necesidad de automatizarlo. Entre los tipos de medidores que evaluaron para usar, estuvieron los desplazamientos positivos, que estos miden un caudal volumétrico en función a medir la velocidad de llenado y vaciado de la cámara que contiene y de ahí obtener el valor de ese caudal. Sin embargo, era un método costoso y no se podía justificar para el proceso. También se evaluaron los medidores tipos turbina, que estos tenían unas turbinas axiales que tomaban la velocidad de flujo que llevara el fluido como tal. No daban altas precisiones, pero eran equipos compactos y que no bloqueaban el flujo como tal. Pero existía el riesgo de corrosión por oxidación debido a las características del glicol. Este también medía el caudal, pero no se consideró usarlo tampoco. Los transmisores ultrasónicos se basan en el principio de tiempo de vuelo, que consiste en enviar ondas que van hasta la superficie del nivel del fluido y regresan. Entonces, entre el tiempo que tarda el transmisor en enviar la señal y regresar esta y ser recogida, en base a ello se podía determinar entonces la distancia que había al nivel del fluido. Y con las características del tanque como tal, en diámetro y altura, se podía determinar los niveles de glicol. Para evaluar los resultados, primero se determinaron o establecieron los cálculos que se llevaron a cabo. En primer lugar, se midió la tasa de circulación actual a través de un medidor de desplazamiento positivo o de turbina. En las plantas eran las bombas de intercambio de energía, que son directamente tipos de desplazamiento positivo. Hay que saber que cuando se trabajan con estas bombas, en los galones de glicol que se necesitan inyectar, por cada galón que se va a inyectar se absorbe un pie cúbico de gas metano. Y en la bomba, o para que la bomba funcione, se pierden 2 pies cúbicos de ese gas. Se determinó entonces también la tasa de eliminación de agua, que estaba en función del caudal de gas que se tenían en cada planta, y del contenido de agua de entrada y el contenido de agua de salida. Generalmente este contenido de agua de salida tiende a ser de 4 libras de agua por millones de pies cúbicos en base a especificaciones de venta. Sin embargo, hay que estar pendiente de si algún comprador tiene una exigencia distinta a la hora de calcularlo. La tasa de circulación mínima de circulación se obtuvo utilizando esta tasa de eliminación de agua y la proporción de glicol y de agua. Generalmente se utilizan 3 galones de glicol por cada libra de agua. Sin embargo, el valor puede variar de 3 a 5 galones por libra. En este estudio se trabajó con 4 galones por libra. Y la tasa de circulación óptima se calculó a través de esta tasa mínima de circulación y utilizando un factor de seguridad. Generalmente el factor de seguridad va entre 10 y 30% por encima de
de la tasa mínima de circulación. Quiere decir que el factor de seguridad que se multiplica en este caso estaría entre 1.1. Para el cálculo de valor anualizado del gas ahorrado en dólares, se utilizó la tasa de circulación original y la tasa de circulación óptima anteriormente calculada, además de la tasa de absorción de TEC, que como se dijo anteriormente era de 1 galón de glicol por un pie cúbico de metano, y la tasa de la bomba, también mencionada, que se dijo que se requerían 2 pies cúbicos de metano para la movilización de cada galón de glicol. En este caso también se utilizan las horas operativas que tuvo la unidad de deshidratación durante un año, y el precio de venta del gas, en este caso se utilizó de $7 por miles de pies cúbicos. Sin embargo, se debe estar pendiente de la actualización del valor en el mercado. En la tabla se puede referir los ahorros que se llevan a cabo como tal, en base a los pies cúbicos de metano que dejan de utilizarse. Ahorros que van desde $2.520 hasta $252.000. Cabe destacar que esto no es ganancia, sino en sí son ahorros económicos, o sea, gastos en que no se incurren al llevar a cabo lo que se hizo en la investigación. Con las modificaciones a las unidades de deshidratación se obtienen entonces un menor consumo de glicol, que las operaciones sean más económicas y tener monitoreo simple y eficiente de su uso. Cabe destacar que el consumo inicial de glicol en los centros de gas estaban establecidos para ser de 4 galones por 35 millones de pies cúbicos. Sin embargo, todos excedían este valor, llegando a valores hasta de casi 40 galones por 35 millones de pies cúbicos. Aunque las modificaciones que se implementaron en el estudio no lograron ese mismo nivel de eficiencia, la mayoría proporcionaron un beneficio como tal, reduciendo ese gasto que se tenía inicialmente. Con la incorporación de los medidores de ultrasonidos UTL, se determinó que había una precisión en la medición del glicol utilizado. Se tenía una recopilación de datos para poder evaluar tendencia y se podía compararle el rendimiento que se tenía. Esto en conjunto con el uso de los generadores de nitrógeno o las capas protectoras, se pudo observar que en 3 de las plantas se tuvo una reducción del consumo de glicol usado antes y después de colocarle esta capa de nitrógeno protectora como tal, para evitar oxidaciones y otros problemas. Aunque hubieron 2 plantas que más bien el consumo de glicol aumentó, esto puede ser debido a que las mediciones antes de nitrógeno, como se mencionó, se hacían manualmente, lo que pudo generar una dispersión o un grado de dispersión de datos. Sin embargo, se obtuvo un menor grado de corrosión de los equipos, una reducción del consumo de glicol como tal, y puede que en las 2 plantas donde los valores fueron mayores, puede deberse también al tiempo de estudio, que fue durante un mes, y de repente para ese tiempo aún no se puede ver los resultados y se necesita más de tiempo para que se materialice esa optimización. En relación al análisis de la instalación de válvula de control de flujo para la inyección del glicol necesario, se hizo una evaluación durante 16 días, donde se puede ver que se minimiza la pérdida de glicol durante estos días de análisis, lo que lleva a importantes ahorros financieros. Se puede destacar en la gráfica que la planta de procesamiento E
fue donde se realizó menor consumo de 10 galones en relación a las otras plantas que estuvieron por encima de los 240 galones. A pesar de esto, igual indica un efecto positivo en la pérdida de TEC o glicol que se pudiera estar utilizando basadas en el punto de rocío. En relación a los usos de los serpentines en la parte de los intercambiadores de calor, como se mencionó, se evaluaron 2 serpentines, uno fabricado por la empresa asociada y uno directo del fabricante del generador como tal. En relación al estudio, cuando se evaluó el fabricado, las temperaturas llegaron a promedio de 153 grados Fahrenheit, encontrándose dentro del rango requerido para el proceso, que es entre 150 y 170 grados Fahrenheit. Sin embargo, se estaban obteniendo presiones diferenciales mayores a 100 psi, lo que afectaba la tasa de circulación y el rendimiento que tenía la bomba. Se decidió en base a eso, al alto diferencial de presión, no tener un flujo constante, sino llevar a cabo un flujo parcial, donde se vio que sí se tenían un diferencial de presión de 40 psi, pero la temperatura no aumentaba o no llegaba a los rangos que eran necesarios. Entonces, en ese caso, el serpentín fabricado no fue óptimo. En relación al serpentín del fabricante, que ya se tenía, este no generó ni siquiera el aumento de temperatura para estar dentro del rango. Entonces, directamente no funcionó como tal. De allí se estableció entonces la importancia de evaluar aumentar el diámetro y la longitud del serpentín fabricado para que se corrigieran esos problemas de aumentos de presión y que se mantuvieran las temperaturas en base a la longitud que se podía generar. Conclusiones. Los ajustes en la constitución de los equipos de las unidades de deshidratación en relación al uso de separadores instantáneos, medidores UTL para el nivel de glicol en tanque, manto de nitrógeno para el glicol almacenado, válvulas de control de flujo y uso de serpentín fabricado anticorrosión demostraron mejores en las plantas de procesamiento de gas respecto a menores consumos de glicol, con monitoreos simples, eficientes y operaciones más económicas. La instalación de un separador flash puede permitir la reducción de emisiones de gas al ambiente y al mismo tiempo economizar y mejorar la eficiencia de las unidades de deshidratación de gas en estudio. Con el uso de un sistema que ajuste automático la tasa de circulación del trienglicol, de acuerdo con las necesidades de deshidratación del gas que pasa por la planta, se puede reducir significativamente las pérdidas de TEC y generar importantes ahorros financieros en el corto tiempo de estudio. El uso de un gas de protección en el tanque de reposición de TEC reduce tanto el consumo de TEC como la tasa de corrosión del equipo. El serpentín del fabricante no generó el aumento de temperatura necesario en el separador y el fabricado internamente promedió temperaturas de 156 grados Fahrenheit dentro del rango necesario, pero con diferenciales de presión mayores a 100 psi, que afectaba la tasa de circulación y la eficiencia de la bomba, resultando ambos serpentines evaluados ineficaces, con la excepción de que a futuro se estudie un aumento de diámetro y longitud del fabricado para evitar pérdidas de presión y de eficiencia de calefacción y determinando el rendimiento del mismo. La siguiente diapositiva se verán las referencias bibliográficas utilizadas. Gracias.